Hola, bienvenidos a nuestro episodio número 6. Estamos felices de compartir este tiempo contigo para profundizar en este capítulo, Hijos de Abba Padre. Así que no te pierdas, quédate hasta el final para conocer a profundidad verdades de la palabra de Dios y lo que Él tiene para decirte en este tiempo. Justamente somos Jean Paul y Dani y estamos contentos de compartir estos podcasts devocionales. Un poquito para profundizar, está basado en el libro que por la gracia de Dios escribimos. Este capítulo justamente es muy hermoso y nos ministra tanto porque lleva el título del libro, ¿no? Hijos de Abba Padre. Quiero comenzar este devocional con lo que dice en Gálatas 4:6 y dice: debido a que somos sus hijos, hijos de Dios Padre, Dios justamente envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar Abba Padre. Qué hermoso esta exclamación o poder llamar a Dios, no solo como un padre, sino también como Abba Padre. Solo podemos ser a través de Jesús, porque Él nos mostró el camino. Para recordar, aunque lo habíamos hablado en otros episodios, pero es bueno tenerlo en presente, ¿qué significa Abba Padre? ¿Qué es Abba Padre? ¿Cómo se puede traducir? Hay muchas traducciones, muchas formas literarias de entenderlo, pero la más cercana a nuestros tiempos es como decir Padre mío, o papito mío, o padrecito, o papá mío. Es una frase de mucha intimidad que solo cuando hay una relación muy estrecha, muy cercana de un padre con su hijo, en el tiempo de Jesús se podía decir Abba Padre. Y hoy, por la gracia de Dios, también podemos decir. Y vamos justamente a profundizar esto, cómo es esto de exclamar Abba Padre, cómo es esta identidad. Yo quiero recordarte una historia que le hablamos aquí en el libro, que es tal vez muy conocida, tú la has leído tal vez, pero que tiene una enseñanza muy profunda sobre la identidad. Y esto se trata del rey David. Dice la Biblia, habla de que el rey David era jovencito, un adolescente, que él cuidaba el rebaño de las ovejas, era pastor de las ovejas. Y un día su padre le pide que vaya al campo de batalla porque el pueblo de Israel está en batalla contra enemigos. Y ahí estaba este gran gigante, Goliat, ¿no? Y esta es una hermosa historia porque vemos a David que va y mientras todos estaban amedrentados, mientras todos estaban atemorizados, todos estaban con el corazón chiquito y no sabían cómo enfrentar a este gigante, solo hubo un jovencito que se levantó en fe y que dijo: si Dios me libró en su momento de las garras del oso o del león cuando yo cuidaba de las ovejas, también me guiará. Y tenía esa identidad, ¿no? De un padre que le protegía, de un padre. Esa identidad es clave mantenerla, porque sabía David a quién servía, cuál era su Dios, cuál era su Padre eterno. Y esto nos invita justamente a saber cómo esa identidad podemos tenerla. Y justamente este capítulo se habla mucho de eso, de poder saber cuál es tu identidad. Si en verdad tú te sientes hijo de Dios, tú te sientes hijo de Abba Padre. Y justamente yo quiero darle paso a mi esposa, que nos cuente cómo es tener esta identidad de hijos, porque a veces luchamos mucho, ¿no? Con esta más bien identidad de huérfanos, de no considerarnos o no ser dignos de llamarnos hijos de Dios. Sí, amor, gracias. Sabes que a propósito de que mencionas a David y esta épica historia contra el gigante Goliat, podemos muchas veces tener dos posiciones. O estamos como David, tal vez pequeños, incluso sin armadura, delante de un gran gigante, pero confiados, teniendo fe, diciendo, con Dios vamos a tener la victoria. ¿Sabes qué le dijo David a Goliat? Le dijo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, Amén. del Señor de los ejércitos. Entonces David estaba confiado ni siquiera en su fuerza, en lo que él tenía, en su experiencia, estaba confiado en Dios. Entonces tenemos esa posición, ¿no? Estamos como David, confiados, o estamos en la otra posición, enfrente de gigantes, de problemas, de situaciones que nos quiten y roben la paz, con temor, con desconfianza. Y esta posición se llama huérfanos, porque no sabemos quién está con nosotros. Pensamos que depende de nosotros muchas veces resolver. Y esto me llama la atención porque es lo que quiere hacer este espíritu de orfandad en nosotros. A pesar incluso de que conozcas a Dios, puede que estés limitado por este temor, por esta angustia que trae este espíritu, de querer tú mismo luchar, tú mismo hacer las cosas, ¿no? En vez de confiar en Dios. Entonces es importante de que reconozcas de pronto tal vez cómo reaccionas frente a las situaciones difíciles. Tienes tal vez
alguna identidad que no sea la de hijo de Dios, identidad de víctima, muchas veces podemos identificar nosotros, ¿no? Sí. Es que esto me pasa, es que siempre a mí, porque a mí. Entonces, que puedas tomar un tiempo para meditar en esto, cómo ves tú las situaciones. Y la verdad es que puedas saber que estos gigantes atacan directamente nuestra identidad, que puedas saber que es una estrategia del enemigo, tu identidad. Quien tú crees que es Dios, vas a creer que eres tú. Entonces es súper importante este capítulo para poder develar realmente esa identidad de hijos. Y aquí me lleva también un poco más a analizar la historia del hermano del hijo pródigo. ¿Recuerdas? Cuando llega su hermano, su papá sale corriendo y le dice a sus empleados, vamos a hacer un banquete gigante. Y el hijo mayor ve esto y se despierta en él algo que no sabía que estaba tal vez. Y le dice, papá, pero yo siempre he estado contigo porque a mí nunca me has hecho un banquete. Y el padre le dice, hijo, pero si todo lo que tengo es tuyo, tal vez puedes reconocer a el hijo del hermano del hijo pródigo como alguien que ha hecho todo bien, porque él se había quedado en casa, recuerda, había estado sirviendo a su padre, ayudándole en todas las cosas, y en este momento donde hay un banquete, él se creía el merecedor, ¿no? Y porque a mí nunca. Y podemos muchas veces llegar a reclamar, como cuando tú me abriste tu corazón y me decías, pero yo he asistido a la iglesia porque no tengo novia, porque sí he sido fiel, ¿no? Con Dios todavía no llega esta persona, ¿no? Para como compartir. Entonces, muchas veces podemos venir con esa posición de reclamar, pero qué bonito como contesta el Padre, y es el corazón de nuestro Padre, dice, querido hijo, siempre has estado a mi lado, todo lo que tengo es tuyo, todo lo que tenemos eh, realmente no es por nosotros, es por Dios. Y todo lo que Dios tiene sí nos pertenece si nos creemos hijos, como nuestra hija Elaine ya sabe abrir muy bien la nevera y es fan de las mandarinas. Entonces ella simplemente se antoja, va, abre la nevera y disfruta de su mandarina. No tiene que decir, ¿será que esa mandarina es mía? ¿Será que podría disfrutarla? Entonces que podamos saber y identificar incluso si la relación que tenemos con Dios está basada en esa confianza, honra y amor, o simplemente en obligaciones, en religión, en rutina, en algo vano y pasajero que no es amor, ¿no? Realmente. Sí, eso es muy, muy, muy profundo la historia que tú mencionas. Mi vida, la del hermano mayor, porque eso nos puede pasar y me ha pasado a mí, independientemente si tú vas a una iglesia o has asistido o no estás, pero nos puede pasar que a veces decimos, sí, conocemos de Dios, que es un Padre, pero tal vez no lo estamos viviendo. Y como mi esposa habló, yo sufrí mucho y tuve que afirmar mi identidad verdadera en Dios, en el tema parte de mí emocional, porque pensaba que sí, Dios me amaba, quería que le sirva todo, pero tal vez ese amor de un padre que quería que su hijo pues tenga su hogar, su familia, su esposa, su hijo, lo veía distante. Incluso empecé a dudar de ese amor y tal vez me identifico con el hermano mayor, de que nos puede pasar a eso. Pero esa palabra resuena en nuestro corazón de saber cuál es esa identidad y cómo podemos restaurar justamente esta identidad. Yo quiero leer una porción del libro que dice, ahora mi identidad no está basada en lo que viví de niño, ni en mi situación familiar. Ahora Jesús reveló quién soy, hijo del Rey de Reyes. Tengo un papá amoroso que nunca me va a dejar. No soy huérfano, soy escogido del linaje santo, heredero y coheredero con Cristo Jesús, creado para buenas obras. Quiero también citarte este hermoso pasaje que está en 1 de Juan 3:1. Dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Esto es algo que queremos dejarte en este episodio, de que cuál es el amor de Dios, de tu Padre que te llame su hijo. Esa es tu identidad. Tú eres hijo de Dios. Tú eres hija de Dios. Y es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él, no conocen el Padre maravilloso que tenemos. Entonces, desde esta posición no significa que nosotros
no se trata de si somos hijos o no hijos, se trata de que Dios nos amó y si tú vas a elegir esa identidad a través de Jesucristo, solo Jesús nos puede revelar. Y cuando esa identidad está marcada, nos empodera, nos afirma. Recientemente tuvimos un problema difícil, un tema que estamos, un trámite administrativo con mi mami, ayudándole. Hemos pasado por dificultad porque la han negado. Y la verdad, nuestra identidad, nos sentimos solos, abandonados, incluso desesperados. Pero es aquí cuando esta identidad se dice, no, yo soy hijo de Dios, Él me cuida, tengo un Padre que vela por mí, un Padre que me defiende, un Padre que está a mi lado, un Padre que me guarda. Y eso queremos animarte en este tiempo, en lo que puedas tú vivir. Que no te levantes como la persona, el que ha fracasado, el que ha perdido, el que no consigue trabajo, no sé, la persona que está enferma. No, eso no es tu identidad está dada por Dios, por lo que dice su palabra. Y su palabra dice que eres hijo de Dios, que eres amado por el Rey de Reyes. Y justamente en esta identidad, yo quiero pedirle a mi esposa que nos cuente esta analogía muy linda de saber que si nosotros somos hijos y Él es Rey, que nos hace príncipes. ¿Cómo es eso, mi vida? Príncipes y princesas de su reino. Sí, justamente compartía una anécdota de universidad, ese momento en el que estábamos conversando entre amigas, pero Dios dirigió la conversación un poco más allá y una de mis amigas le pregunta a otra amiga, ¿quién es Dios para ti? En un momento que estaba atravesando difícil. Y a veces cuando, cuando no sabemos quién es Dios, no sabemos, no podemos saber o reconocer realmente quiénes somos nosotros, ¿no? Y esta pregunta también te la puede hacer Dios hoy. ¿Quién es Él para ti? También se la hizo Jesús a sus discípulos. Ellos, ¿quién dicen que soy? Y luego cuando le decían, dicen que eres un profeta, que eres Elías. Y les dice Jesús, ¿y ustedes? ¿Qué creen ustedes? Entonces, ¿por qué será que Jesús les hizo esa pregunta? ¿Qué pensaban ellos? Es importante realmente. Revela esa identidad de Dios en nosotros para seguir adelante. Y quería compartir también un poco de lo que escribíamos aquí, que estando en esta posición como hijos, no significa que no enfrentemos desafíos. Tendremos aún valles que atravesar, pero mientras nos falte una identidad establecida en el Padre, una identidad como hijos, el temor, la desesperanza, la ansiedad, la depresión, este espíritu de orfandad, van a hacer que tengas ataduras y cargas difíciles que te impidan avanzar. Pero cuando creemos que somos sus hijos, podemos ser restaurados, libres y equipados para la victoria. Siempre, siempre Dios te llama, no por muy capacitado que estés, sino para equiparte. Tu corazón pueda ser humilde, así como compartíamos también hace poco la historia de Gedeón, ¿no? Profundizábamos un poco más y le decía, Dios, es que tú vas a ir en contra de los madianitas, los vas a vencer, y le decía a Gedeón, pero ¿quién soy yo? Soy el menor, mi familia es pobre, y muchas veces podemos vernos así, como lo más bajo, como que no tenemos, pero no necesitamos nada, sino simplemente un corazón dispuesto y ver a Dios como nuestro Padre. Y hay una delgada línea, ¿no? De decir, soy hijo de Abba Padre, tener esa identidad, a como decir otra parte que no es sana, y es decir, como yo soy hija de Dios, entonces Él tiene que cumplir todos mis requerimientos y todas mis necesidades, y querer que Dios también satisfaga sí o sí nuestros deseos. También es esa delgada línea, y creo que todo se basa en la honra y en eso que hablábamos de desarrollar una relación de amor con Él, ¿no? Real. Entonces, en este tiempo queremos recordarte que eres un príncipe, una princesa de Dios. Amén. Que eres escogido, escogida, amado desde antes. Y quiero hacerte una pregunta y es, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de ser llamados hijos de Dios? ¿Cuál es el propósito de ser parte de su familia? Es hermosa pregunta. ¿Cuál es el propósito de ser parte de su familia? El propósito primero que te da identidad, saber que tu identidad está basada. Segundo, que Él ha creado, Él ha formado una eternidad. Y dice la Biblia que Él ha preparado morada santa y que hay una nueva Jerusalén, que somos parte de la familia de Dios.
y que hay esperanza luego de la muerte, que no se acaba. Y lo más hermoso, ¿para qué? Para su gloria, para testificar, para hablar de sus maravillas, para testificar a todo el mundo, a tus familiares, a tus amigos, a todas las personas, que Dios es un Padre. Y justamente este tiempo estábamos leyendo el libro de Tesalonicenses, precisamente hoy en la mañana, y es muy lindo también, incluso como Pablo afirma y cuenta a la iglesia su identidad de Padre. Y uno ve en las cartas de Pablo, no solo en Tesalonicenses, que dice a Dios nuestro Padre, que Dios nuestro Padre. Entonces es esa afirmación, ¿no? Esa identidad de Dios como Padre. También algo que nos puede invitar a reflexionar y algo que nos ha pasado a nosotros. ¿Cómo es tu oración? Cuando tú oras, ¿cómo te diriges? A veces nosotros, no sé si aprendimos de niños o algo, hablamos y decimos Señor, Señor Dios, a veces hablamos de Jehová, hablamos de diferentes nombres que son atribuidos como honra a Dios. Pero ¿cuántas veces en nuestra oración decimos Padre? Cuando tú conversas y tú le dices, papá, estoy atravesando eso. Papá, cuando tú oras por los alimentos o cuando tú le pides. Y es algo creo que muy profético y tiene mucho poder. Porque cuando uno dice Padre, papá, primero está declarando la identidad de Dios eterna, que Él es un Padre amoroso. Y segundo, estamos afirmando que no somos huérfanos, que somos hijos. Entonces te invitamos también que puedas tú meditar, porque a veces podemos orar subconscientemente, nos ha pasado, ¿no? Señor, Dios, de alguna manera no está mal, pero alguna vez lo pusimos aquí también en el libro, les preguntamos a unos padres, igual si tú eres padre o tú eres hijo, y tú, ¿cómo se sentiría tu papá o un padre si le empiezan a llamar el nombre. por el nombre o le digan por respeto Señor? Tal vez pues nos respondieron que podría ser algo distinto, extraño. Pero cuando uno le dice papá Dios, papito, papá, Padre Santo, Padre Celestial, hay algo muy, muy hermoso en eso. Y algo que también es clave, y todo esto lo que estamos hablando es porque Jesús nos reveló la identidad de Dios. Jesús vino al mundo para mostrarnos una identidad plena de la paternidad de Dios, como sus hijos. Aunque hay menciones en el Antiguo Testamento de que hablaban que como un padre que cuida a sus hijos, así Dios de Israel cuidará a sus hijos, aunque padre y madre te dejaren, yo nunca te dejaré. Solo vemos en el Nuevo Testamento, y esto bueno, es también parte del siguiente episodio que lo vamos a ver de Jesús, del único camino del Padre, de cómo Jesús nos vino a mostrar. Nadie habló más del Padre que Jesús. Nadie se refirió a Padre Dios como lo hizo Jesús. Desde los 12 años y hasta la cruz del Calvario, cuando Él pudo exclamar, Abba Padre. Dice la Biblia en Lucas 2:49, ¿pero por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Esto pasó a los 12 años. Imagínate, un niño que se perdió, se confundió y fue al templo, lo que están hablando las escrituras, y le preguntan, ¿dónde estabas? En la casa de mi padre. Eso es algo revolucionario. Como un chiquito de 12 años, un niño, en ese tiempo referirse a Dios como padre era como una hasta falta de respeto, herejía. Pero Jesús nos vino a dar el ejemplo y el privilegio que tú hoy puedes decirle Padre, puedes decirle Abba Padre. Sí, así es clave que Jesús nos haya revelado esto, que muchas veces uno puede decir, sí, quiero verlo como padre, sí, quiero ser su hija, pero no es sino hasta que vemos realmente el ejemplo de Jesús, como en todo tiempo le llamaba Padre, y también saber que el peor dolor de cabeza de Satanás, el enemigo, es que tú sepas tu posición. Si sabes, es una estrategia muy antigua que usa, que aún emplea hoy con las personas, y es querer hacernos dudar de nuestra identidad. A Eva primero le pregunta, entonces les dijo Dios que no van a comer no pueden comer de ese fruto. Entonces Eva empieza la conversación y le dice, es que no serán como Dios. Entonces realmente vemos que se repite cuando Jesús está en el desierto y le dice, si eres hijo de Dios, lánzate y Él enviará a sus ángeles. Si eres hijo de Dios. Entonces muchas veces podemos enfrentar situaciones que decimos, pero si yo soy hija de Dios, ¿por qué me pasan estas cosas? Puede el enemigo venir a traer duda, inquietud a tu mente, pero realmente estando en una posición como hijo, como hija, sin dudar y firme,
no tienes que demostrarle nada al enemigo porque Dios va a hablar por ti. Él realmente es el que nos da la victoria. Entonces, Amén. queremos invitarte, inquietarte, que por medio del Espíritu Santo puedas clamar a Abba Padre, puedas ser parte de su familia, puedas ser hijo. Cambia todo en un sentido. Esa conversación que tuvimos en la universidad fue algo que marcó mi vida para siempre, para yo ver cómo me veía Dios, me veía como su princesa. Y yo decía, bueno, Dios sí, es un rey, es mi padre, es muchas cosas, pero no fue lo primero que yo respondí, es mi padre. Y no tuve esa lógica de decir, Dios como un rey, siendo yo su hija, soy una princesa. No me llegaba a ver con ese valor, esa identidad, esa honra, ese amor con el que él me llegaba a ver. Y después de que él quitó esa venda de mis ojos, pude entender muchísimas cosas y caminar en luz, ¿no? Y en orden, viéndolo a él, porque así como vemos a Dios, podemos ver las situaciones que enfrentamos. Como dice esa frase, ¿no? No le digas a Dios cuán grandes son tus problemas, sino dile a tus problemas el Dios tan grande, el Padre tan grande que tienes tú. Entonces, que pueda hacer esta revelación también para tu vida, como ha traído el Espíritu Santo a nuestra vida, de poder desarrollar esa identidad y esa relación perfecta entre padre e hijo que somos. Quiero leer este párrafo que es muy lindo, que dice: al llamar a Dios como Padre, declaramos que no somos más huérfanos, sino que somos sus hijos. Pero al profundizar en una relación de hijos, nos da la libertad de clamar Abba Padre, y al hacerlo hay un poder sobrenatural que nos hace habitar en el lugar santísimo, confiados en su amor, cuidado y soberanía. En el Nuevo Testamento hay 3 veces que se menciona clamar a Abba Padre, y todas se relacionan a Jesús y que nos da el privilegio. Quiero leerte también lo que dice Romanos 8:15. Dice: pues no haber recibido el espíritu de esclavitud, un espíritu de orfandad, para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción. O sea, lo contrario del temor es la adopción, es la identidad que tenemos en Dios, por el cual clamamos Abba Padre. Lo mismo dice Marcos 14:35. Dice que Jesús adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que si fuera posible pasar de la horrible hora que le esperaba, que estaba cerca de la crucifixión. Abba Padre, clamó: todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que no se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad y no la mía. Esto es hermoso. Queremos dejarte sembrado eso en el corazón, el privilegio de que tú puedes llamar a Dios Padre, pero no solo Padre, sino puedes ir a ese lugar santísimo y exclamar Abba Padre, Abba Padre. En momentos de dificultad, puede ser desde un susurro en el corazón del amor que tú tienes, decir Abba Padre, Abba Padre. Recién estuvimos en un tiempo de oración con mi esposa y sentimos el bautismo de la presencia del Espíritu Santo muy hermosa. Mi esposa empezó a clamar Abba, Abba, Abba Padre, y al hacer ese clamor es algo muy poderoso, porque la confesión de las palabras tiene poder. Tenemos el privilegio de hoy poder clamar, sea la circunstancia que estés pasando, el momento o bien de alegría o dificultad, puedes tener esta intimidad con tu Padre Celestial y exclamar Abba Padre. Así es, esperamos que este haya sido un episodio de mucha bendición para ti. Cuéntanos en los comentarios qué te inquietó, qué vino a tu mente, y queremos cerrar con una oración, así que te pedimos que optes esa posición de honra. Gracias, amado Padre Celestial, por este tiempo, porque nos revelas una vez más quién eres tú. Gracias, Que tu amor sobrenatural derribe todo temor, toda fortaleza mental que tengamos y que nos impida dar ese paso y abrir nuestro corazón a una relación genuina, a una relación íntima de hijos contigo. Gracias por el ejemplo que nos dejaste con nuestro amado Jesús, de ver cómo tú y Él eran uno. Y asimismo como Él oró, que sean uno como tú y yo somos uno, que se cumpla esa oración, ese deseo, ese anhelo del cielo en nosotros, en nuestra familia, siendo uno contigo, Gracias. teniendo tus pensamientos, teniendo tu visión,
teniendo, Padre Celestial, esa valentía, ese poder sobrenatural del Espíritu Santo en nosotros para poder clamar a ti, Abba Padre. Abba, Padre. Que nuestra esperanza esté basada en ti, en quién eres, que eres nuestro Padre, que eres Abba para nosotros y no en cada talento, en trabajo, en nuestras finanzas, sino en ti, amado Abba Padre. Gracias por amarnos aún antes de que nosotros pudiéramos hacerlo. Te pido que toda carga, todo peso, incluso toda atadura por causa del espíritu de orfandad que tengan las personas que están conectadas con este tiempo, se caiga a tierra. Toda mentira del enemigo, que la identidad de hijo sea establecida en nuestros corazones hoy y por siempre, y que sea afianzada a través de la lectura de tu palabra, a través de estos ejercicios espirituales como la oración, como el ayuno, como congregarnos. Gracias, gracias, amado Padre, te amamos. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Amén, amén, te bendecimos. Un gran abrazo, bendiciones. Si te gustó este episodio y para ti ha sido de bendición en algo, por favor dale like, suscríbete también y comparte, porque lo bueno se comparte también, y déjanos saber aquí en los comentarios. Tengas un excelente tiempo.